Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy psicóloga, directora del Centro del Dolor Chile, un centro pionero en atención psicológica especializada en dolor. Mi ponencia va a tratar sobre el impacto afectivo en el dolor físico persistente, un screening en dolor crónico no oncológico. Bueno, vamos a recordar lo que la JASC en el año 2020 volvió a ratificar. El dolor es una experiencia personal, única, incuestionable. Es una experiencia sensorial, obviamente, emocional, desagradable. Hace hincapié en que participan en esta experiencia múltiples factores. Factores biológicos, factores sociales, factores psicológicos. Mansilla, en el 2021, plantea que el dolor crónico no oncológico, el enfoque biopsicosocial es actualmente el más adecuado, justamente para que podamos abordar de mejor manera a nuestros pacientes. Esto se relaciona directamente con la adherencia al tratamiento y con la visión de un mejor pronóstico por parte del paciente. Acá, Alcántara 2022 justamente vuelve a confirmar la participación de factores psicológicos en la experiencia dolorosa. ¿A qué nos referimos con factores psicológicos? Que tienen fuerte evidencia científica. Factores cognitivos, factores afectivos, conductuales, estrés, personalidad. Justamente los investigadores y los diferentes autores recalcan la importancia de explorar la influencia de estos factores. Y la psicología es justamente la ciencia experta en el comportamiento humano, en poder descifrar esta arquitectura mental para poder entender los factores y los procesos que relacionan esos factores. Dentro de la psicología médica tiene un papel preponderante en poder evaluar estos factores en la experiencia dolorosa para poder intervenir, también con técnicas que tienen una fuerte evidencia científica. Poder determinar factores de riesgo como factores protectores. ¿Cuáles son estos factores afectivos que nos referimos? Hemos hecho un estudio, revisiones, estamos haciendo hoy día un SCOPI, justamente para poder precisar cuáles son los factores afectivos que tienen evidencia en la experiencia dolorosa. Podríamos hipotetizar 7. Desesperanza, tristeza, miedo, ansiedad, sensibilidad a la ansiedad, rabia, ira, sentimiento de incontrolabilidad y sentimiento de injusticia. Ya hace mucho tiempo, en este estudio de Trujol del 2008, plantea que las respuestas afectivas se han ido estudiando y participan fuertemente en la génesis como el mantenimiento y la exacerbación de la experiencia dolorosa. Claramente tienen relación con la discapacidad, claramente tienen relación con los costos sanitarios, que son justamente trastornos del ánimo depresivo, trastornos ansiosos, trastornos en el sueño y kinesiofobia. Hoy día, en el 2019, también precisamos que la comorbilidad entre el dolor crónico y los problemas emocionales ha resultado difícil de abordar con las opciones de tratamiento actuales. Los factores cognitivos tienen fuerte evidencia, han sido muy estudiados, tienen un marco teórico potente, hay diferentes instrumentos, se ha estudiado mucho y en ese sentido hay un adelanto mayor que los factores afectivos en el área y en el contexto del dolor. La importancia del miedo, por ejemplo, y la depresión como factores que claramente participan en los dolores crónicos lumbares, ¿para qué decir en la fibromialgia, los miedos, ¿no es cierto?, al movimiento como una barrera en la práctica del ejercicio físico. Y otros temores que son poco estudiados en esta enfermedad. Por lo tanto, el conocimiento de la comorbilidad, depresión, ansiedad, dolor crónico, es esencial en la búsqueda de intervenciones terapéuticas efectivas. Los pacientes con fibromialgia muestran un rendimiento cognitivo significativamente menor y un nivel de ansiedad significativamente mayor que los controles sanos en todos los parámetros evaluados. Por lo tanto, podríamos hipotetizar ciertos circuitos
donde se relacionan mutuamente cada uno de estos factores afectivos, ya sean emociones o sentimientos. ¿Cuál es la importancia de conocer cada uno de estos factores y la dinámica que existe entre ellos? La mayoría de ellos está relacionado uno con otro y generan una merma, una disminución en la autoeficacia, que es un factor cognitivo que también tiene mucha evidencia, que es qué tan capaz se siente el paciente de manejar su dolor. Es un constructo acuñado por Bandura, psicólogo. Debería ser el norte de nuestros tratamientos, aumentar la autoeficacia. Habitualmente los pacientes con dolor crónico musculoesquelético, que sabemos que es uno de los dolores más prevalentes dentro del dolor crónico no oncológico, tienen una baja autoeficacia porque hay una elevada catastrofización, que es un factor cognitivo, que me lleva a respuestas de miedo, de ansiedad, de tristeza, de resignación. Podríamos hipotetizar que claramente estos afectos, que si bien son comprensibles y naturales que una persona los tenga frente al dolor y diagnósticos de enfermedades crónicas, son la antesala de trastornos como el trastorno del ánimo depresivo, trastornos ansiosos, como mencioné anteriormente, kinesiofobia. Esa es la importancia de detectar precozmente estos afectos para evitar, ¿no es cierto?, estos costos sanitarios. En general, los screening o cribado son pruebas rápidas que buscan una identificación presuntiva en una población determinada que está afectada por una enfermedad o por una anomalía. Obviamente que el dolor es un problema de salud mundial y la detección precoz, ¿no es cierto?, nos permite tomar medidas a tiempo. Las pruebas de screening o cribado deben ser sencillas, seguras, aceptadas tanto para los pacientes como por las personas que lo administran. Una buena relación tiene que tener coste-efectividad, resultando el balance entre el riesgo y el beneficio positivo. En psicología, las pruebas de screening están dentro, ¿no es cierto?, de la evaluación psicológica. No permiten elaborar un diagnóstico, eso es bien importante. Son sensibles, de rápida administración, se usan en la clínica, generan un despistaje, tienen grandes ventajas. Educan al paciente, informan y generan, como ya hemos dicho, medidas preventivas, que es lo más relevante en las pruebas de screening. El dolor musculoesquelético crónico, según Mansilla, menciona y apunta a que si hubiesen más instrumentos de screening y preguntas de screening, obviamente con validez y confiabilidad aceptable, se facilitaría la detección sistemática de estos factores en el ambiente clínico. O sea, el llamado está justamente a hacer esto, a que hagamos construcciones de instrumentos que nos permitan screening. Debido a esto, basándonos preliminarmente en el cuestionario de Eduardo Muñoz, colega chileno, un cuestionario de impacto emocional denominado CS6, hice una revisión de este cuestionario, después de haberlo usado muchos años con su autorización. Este cuestionario nunca ha sido validado, pero fue recomendado por la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. Hicimos una revisión narrativa y estamos haciendo, como les dije, un scoping justamente de los factores que tienen evidencia en el dolor crónico de origen benigno, y nos dimos cuenta de que habían elementos en el cuestionario de Eduardo que no apuntaban a factores afectivos, sino que a otros factores que no eran psicológicos. Por lo tanto, se hizo una revisión crítica y se rediseñó este cuestionario con una escala de intensidad de los afectos en el dolor, proponiendo no solamente que sea factible para dolor neuropático, sino para cualquier tipo de dolor, nociceptivo, nociplástico y neuropático. Y se denominó cuestionario de impacto afectivo en el dolor crónico de origen benigno, con el número 7, que obedece a los 7 factores afectivos, y R con la revisión señalada anteriormente.
¿Cuáles son las características de este instrumento? Este instrumento lo puede usar todo profesional del área de la salud. Es un instrumento que está destinado justamente a la población diana de personas que sufren dolor físico persistente de origen benigno. Mide el contenido y la variable en la intensidad, por eso nos basamos en la escala visual análoga, el EVA, que mide también intensidad de dolor, en una escala de 0, que es nada, a 10 extremo. El contexto de uso es clínico, la consigna es escrita, es una escala y lo ideal es que sea una evaluación frente a frente y el tiempo estimado es de 5 a máximo 10 minutos, por lo tanto es una prueba muy rápida. Nosotros llevamos 1 año y medio aplicándola con un piloto, un estudio piloto, para ver efectivamente la respuesta de los pacientes, si les acomodaban las preguntas, si había alguna duda, etcétera, y no hemos tenido mayores problemas. No tiene un tiempo, es absolutamente libre y está basado en el marco teórico de la psicología cognitiva, que es el marco teórico que tiene mayor evidencia en el dolor. La consigna es muy sencilla, se le menciona al paciente que a continuación vamos a describir algunas emociones y sentimientos que son las más estudiadas en personas con dolor físico persistente de origen benigno. Indique para cada uno cuánto usted valora que ha sentido esa emoción o sentimiento en una escala de 0 a 10 en la última semana. Por lo tanto, es un screening que se puede administrar en diferentes momentos del tratamiento, que también eso es importante para ir pesquisando cómo está cada uno de los afectos y también para poder ir viendo cómo evoluciona a través del tratamiento. Se le va preguntando uno a uno los 7 afectos, ya sean emociones o sentimientos, en el sentido de cuánta tristeza o pena le causa este dolor. En general, no hemos tenido ningún inconveniente en relación a las palabras. Estábamos dudosos a veces de mencionar el concepto de incontrolabilidad, pero nos ha llamado la atención que no hemos tenido ningún reparo por parte de los pacientes. Hemos hecho este piloto alrededor de 100 pacientes con dolor crónico musculoesquelético, con diagnóstico de fibromialgia, artritis reumatoide, lumbalgia, cefaleas, entre otras. Arroja también un índice de impacto global siguiendo la misma línea del colega Eduardo Muñoz en su cuestionario CSA, es decir, que mayor puntaje, mayor impacto efectivo. Y también, muy importante, precisar, igual que el anterior, que para todo profesional, cuando el paciente puntúe sobre o igual a 5 en cada una de las emociones, es importante hacer la derivación a psicología, justamente para que el psicólogo tome las medidas pertinentes para evitar que esto tenga un curso, ¿no es cierto?, de un trastorno o un costo que ya hemos dicho que son fundamentales de tratar, costos sanitarios como trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, kinesiofobia, etc. Muchas gracias.